Wow. Muy bien, entonces estamos grabando. Muy bien. Entonces el día de hoy vamos a reflexionar un poquito en la palabra. Como les he dicho, todos pueden participar, sus comentarios, preguntas, en cualquier momento levantan su manita y les damos la palabra. Vamos a reflexionar en Marcos capítulo 3, verso 13. Okay. Aquí estamos. Marcos capítulo 3, verso 13. ¿Sí lo están viendo? A ver, Sí. necesito aquí a mi apuntador electrónico Alejandra, que no lo está. Bueno, Marcos 13:13 dice, después subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y de esos estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Así es que yo quisiera iniciar aquí que dice la palabra que Jesús llamó a los que él quiso. Creo que esta es una super frase, una frase maravillosa, porque desde el momento en que nosotros hemos tenido el privilegio de escuchar el mensaje, ¿no?, de las buenas noticias de salvación por medio de el sacrificio de Jesucristo, nosotros hemos sido llamados por Jesús. Así es que tú puedes decir, yo soy de esos de los que Jesús quiso. Así es que Jesús te ha llamado, me ha llamado a mí, envió a alguno de sus discípulos, los envió mm, para compartirme el mensaje y que yo pudiera ser un llamado del Señor. No te da alegría eso. Tú eres una persona a quien Jesús te ha llamado. No es una casualidad, tú estás aquí. Así es que vuelvo a leerlo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Así es que tú eres un llamado del Señor y todos los que han sido llamados por Jesús, pues han sido llamados por una razón, porque Jesús quiso, obviamente, pero fíjense que hay tres propósitos importantes para los cuales Jesús nos ha llamado. El primero, fíjense bien en orden de importancia, el primero es que estemos con Él. Eso le podemos llamar comunión, ¿ok? Este es el primero, estar con Él. El segundo propósito de habernos llamado es enviarnos a predicar, que las mismas buenas noticias que a nosotros nos llamaron puedan llamar a otras personas. Así es que, número uno, estar con Él. Número dos, enviar a predicar. Y número tres, dice, tener autoridad contra enfermedades, contra demonios, tener, eh, eh, tener autoridad de parte del Señor para poder enfrentar al enemigo, para echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, etcétera. Así es que ahí tienen ustedes tres razones muy importantes, tres propósitos muy importantes para los cuales Jesús nos ha llamado. Pero el primero de ellos es estar con Él. Creo que estas tres cosas, estos tres propósitos, así de sencillito, es el propósito de la iglesia. Si ustedes dicen qué es la iglesia, bueno, pues es el conjunto de las personas llamadas por Jesús para estar con Él, para predicar el evangelio y para tener autoridad en su nombre. Eso es una iglesia. Si ustedes quieren decir, oigan, ¿y cuáles son las funciones de una iglesia? Pues ahí las tienen, las funciones de una iglesia. Las funciones de una iglesia es muy sencillo: tener comunión con Él, tener reuniones, tener una comunión con Jesucristo, enseñar a las personas a ir a Él. Número dos,
predicar el evangelio. Y número 3, tener autoridad sobre los demonios, sobre enfermedades. Así es que no está muy complicado, ¿no? ¿Cuál es la iglesia y cuál es el propósito que nosotros tenemos al haber sido llamados por Jesús? Ahora, yo quiero referirme al primero de los propósitos el día de hoy, a que meditemos en eso. El primero de los propósitos, que es tener comunión con Jesús. Creo que esto es un privilegio enorme que puede tener la iglesia, y que, pues, no sé, la mayoría de los cristianos la resume simplemente en acudir los domingos, o en estos casos de pandemia, ni siquiera estar los domingos, sino conectarse tal vez, algunos de ellos a las reuniones. Algunos piensan que, pues, el tiempo de acordarse de Dios, o el tiempo de tener comunión con Dios, es Navidad. Y bueno, pues ahorita estamos en Navidad, y a lo mejor para muchos este es el tiempo en el que piensan que se puede tener comunión con Dios. Pero yo quisiera que meditáramos en esto. Dice Isaías 29:13, permítanme ponérselos. Isaías 29:13 dice, no sé por qué se fue hasta allá, y no sé por qué esta cosa está fallando. Isaías 29:13. Ok, ahora sí. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, dice la palabra. Así es que noten ustedes que este es uno de los, yo diría, daños más profundos que puede tener la iglesia, que es que solamente busquen a Dios de labios hacia afuera, ¿no? Eh, y que no tengan una verdadera comunión con Dios. Dice que solamente le honran de labios, pero su corazón está lejos, o sea, no tienen una comunión de corazón, de espíritu a espíritu, sino solamente son palabras. Y dice aquí que todo su relacionamiento con Dios se basa solamente en mandamientos, en, en seguir leyes, en seguir instrucciones, en seguir reglas morales. Piensan que a través de seguir reglas morales, pues, no sé, así es como están bien con Dios. Pero yo quisiera que recordáramos que el propósito de Jesús al llamarnos, el primero de ellos, es estar con nosotros. Él nos ha establecido. Establecer quiere decir que nos mantengamos estables, que no nos movamos, que estemos fuertes, que estemos siempre cerca de Él. Eso es que nosotros podamos tener una estabilidad espiritual. A ver, me está dando lata. ¿Me traes otro pad? Algo ahí, porque está dando lata este mouse. Pero bueno, entonces dice que dado que lo único que están buscando es con su boca y siguiendo una religiosidad de mandamientos,
dice, voy a hacer algo que los va a, un prodigio grande, un prodigio fuerte, espantoso, dice, que es que va a cesar, va a perecer la sabiduría de sus sabios. Entonces, podemos ver, no sé, esto es como no sé, una cubetada de agua fría sobre la iglesia, ¿no? Como para decirles, hey, noten que algo anda mal, noten que algo no es lo correcto, y de repente, pues, empiezan a tener problemas de discernimiento espiritual, empiezan a no entender qué es lo que está sucediendo, a no discernir los tiempos, a no discernir las personas, no discernir las palabras, no discernir nada, sino que fácilmente son engañados, fácilmente son movidos de un lugar a otro. Y esto es porque la iglesia, la gente no está teniendo una comunión con Dios como debería de haber sido, sino que todo lo que tienen es una sola religiosidad. Creo que muchos cristianos hoy día sustituyeron simplemente la religiosidad que tenían católica por una religiosidad cristiana, ¿no? Eh, eh, en la Iglesia Católica eran religiosos siguiendo pues mandatos y siguiendo unas liturgias, y ahora como cristianos pues siguen otras, pero pues siguen siendo simplemente así, no aprendieron, no se dieron cuenta que la iglesia está hecha para estar con el Señor, para tener comunión con el Señor. Hoy día, a través de Cristo Jesús, bueno, nosotros vemos a Dios como un padre. Y no sé ustedes qué relacionamiento hayan tenido, les digo a los grandotes, ¿no? Que hayan tenido con sus hijos, pero la verdad, bueno, en este tiempo ya mis hijos están grandes, pero con todo y todo me llevo muy bien con ellos, pero cuando ellos estaban chicos, pues yo llegaba a la casa y yo disfrutaba muchísimo a mis hijos. Me acuerdo cuando estaban chiquitos, estaban como bebés. Yo llegaba y lo que más disfrutaba era acostarlos así sobre mi pecho. Se dormían allí sobre mi pecho, entonces podía abrazarlos, besarlos. Cuando ya estuvieron más grandes, pues retosar con ellos. Estuvieron más grandes y pues pude jugar frontenis con ellos. Eh, Así es que pues he podido disfrutarlos de una manera muy padre. Creo que ese tiempo de disfrutar a los hijos es algo que yo no lo cambio por nada, no sé ustedes, creo que es un tiempo súper el poder estar con nuestros hijos y disfrutarlos y jugar y todo, ¿no? Tener eso, esa es otra grande bendición. Yo tuve a mis hijos joven, de tal manera que pude jugar cuando ellos estuvieron con muchas fuerzas ahí de jóvenes, pude jugar con ellos frontenis y deportes y toda la cosa y podíamos divertirnos y tener unas buenas batallas en eso, ¿no? Eh, Así es que creo que de eso se trata, el que el Señor nos haya buscado a nosotros y nos haya elegido para estar con Él, para poder tener ese tiempo, un tiempo de comunión, un tiempo de conocernos, un tiempo de estar con Él, de hablar con Él. La falta de inteligencia y la falta de sabiduría, pues simplemente son síntomas en la iglesia de que algo no está bien. La iglesia debería de ser un foco de sabiduría, de un foco de luz, un faro de luz, dando discernimiento,
pero los mismos cristianos son engañados facilísimamente y no hay mucha sabiduría ni con los hijos, ni en la familia, ni en la toma de decisiones, ni en el conocimiento de las cosas. Eh, eh, esto es este es un problema, ¿eh? Esto verdaderamente, no sé si ustedes se dan cuenta que de repente tienen ese problema, creo que Dios está diciendo, aquí hay un problema que tenemos que resolver. Dice Isaías 29:9, véanlo ustedes. Isaías 29:9 es un poquito atrás de donde estábamos. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre ustedes espíritu de sueño. Espíritu de sueño, dice, y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, al cual si dieran al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro a leer al que no sabe leer, pues dirá, hey, no puedo leerlo, no sé leer. Así es que la peor consecuencia que la iglesia puede padecer a falta de la comunión, pues es no tener sabiduría en la comprensión de la palabra de Dios. La palabra de Dios para mucha gente, pues es un libro sellado, lo leen y cuando lo leen, pues lo único que pueden leer, porque sí saben leer, pues son letras, leen cosas, pero no las disciernen, no hay revelación de la palabra hacia su espíritu. Y entonces leen la palabra y no entienden nada. Esa es la razón por la que mucha gente cristianos inclusive, no leen la Biblia. Y no leen la Biblia, pues porque sencillamente no le entienden, no saben de lo que está hablando. Entonces, pues dicen, ¿para qué la leo? A algunas otras personas les sucede esto, no sé si sea el caso de ustedes, pero al leer la Biblia les empieza a dar sueño. Esto es un espíritu de sueño. Ahí dice, pondré en ustedes un espíritu de sueño. Entonces empiezan a leer la Biblia y pareciera que es como si se hubieran tomado una pastilla para dormir, un somnífero muy bueno, porque empiezan a bostezar y les empieza a dar sueño. Quizás no le entienden, no sé, les empieza a dar sueño, se les mueven las letras por todas partes y no pueden leer. Hay algo en la cual Dios les está alertando y les está diciendo que que algo no está bien. Obviamente, creo que hay también muchos pretextos que de repente la gente puede poner y dice, mira, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para dedicárselo a Dios. De repente orar, pues no tengo tiempo y cuando intento orar, pues ya estoy cansado. Entonces son oraciones muy pequeñas, no tengo tiempo para estar alabando, para estar adorando, no tengo tiempo para leer la Biblia, estoy trabajando, tengo muchas cosas que hacer y entonces he escuchado, escuchen, esto está bueno, he escuchado a algunos cristianos decir que bueno, pues para eso está el pastor, ¿no? El pastor está pues para que él sea
el que lea la Biblia, el que la discierna y pues que ya luego nos diga cómo está el asunto, ¿no? Que luego ya nos platique ya la palabra ya masticada, la palabra ya discernida, ya revelada, y entonces Él nos hable de la palabra de Dios ya, que Él sea el que tenga comunión, que Él sea el que ore por toda la iglesia, que dé cobertura de oración por toda la iglesia, porque esa es su chamba, ¿no? Orar por la iglesia, darles una cobertura, darles la revelación de la palabra de Dios, y para eso está el pastor. Porque ellos no tienen tiempo. No sé, es algo así como que yo no tengo tiempo de arreglar la tubería de la casa y contrato al fontanero. El fontanero viene y entonces pues él sí sabe y además tiene tiempo, pues esa es su chamba, viene, me arregla la tubería y yo estoy bien, yo le pago y ya listo, es un servicio que me están dando. Y entonces de repente se ve al pastor en esa función. El pastor es aquella persona que, bueno, pues me da un servicio. ¿Cuál es el servicio? Pues aquello que yo no puedo hacer. ¿Qué no puedo hacer? Entender la Biblia. ¿Qué no puedo hacer? Darle tiempo a Dios. ¿Qué no puedo hacer? Orar. Entonces el pastor ora por mí, el pastor lee la Biblia por mí, el pastor ora por mí, el pastor da una cobertura. Entonces, el pastor es el que tiene que hacer esas cosas. Pero aquí se trata de comunión. Aquí se trata de comunión. No sé, les voy a poner un ejemplo que les va a parecer muy rudo. Yo les preguntaría, ¿así le hacen en todas las relaciones? Imagínense, no sé, que a lo mejor algún hombre que está aquí pueda decir, es que Rubén, no tengo tiempo, estoy trabajando muchísimo tiempo y no tengo tiempo para atender a mi esposa. Tengo muchas juntas, tengo trabajo, tengo citas de negocios. Y entonces, no sé, a lo mejor alguna de esas personas dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a contratar un amante para mi esposa. Cuidadito y hagas eso. Cuidadito y hagas eso. Voy a contratar un amante para mi esposa. ¿Por qué? Pues porque no tengo tiempo. Entonces, mi esposa necesita que la amen, pues voy a contratar a un amante para mi esposa. Y entonces al amante de la esposa, yo le digo, a ver, mira, tú eres el que la vas a besar, la vas a acariciar, vas a estar con ella, etcétera, etcétera. Y luego me pasas, cada semana me vas a pasar un informe, por favor, de cómo fue. O sea, me tienes que decir qué sucedió, me tienes que decir cómo fueron sus besos, me tienes que decir cómo reaccionó, me tienes que decir qué pasó. Ese es el informe que tú me tienes que dar, porque yo no tengo tiempo de tener comunión con mi esposa. Tenla tú y entonces me pasas el informe semanal para que yo esté informado de cómo es tener relación con mi esposa. ¿A alguno de ustedes les parece sensato hacer eso? ¿No? ¿No les parece sensato? No, ¿verdad? O con los hijos, como no tengo tiempo de poder ver a mis hijos porque estoy trabajando, estoy muy ocupado, estoy haciendo muchas cosas, pues voy a contratar un papá postizo. Que juegue con ellos, que haga las tareas con ellos, que les aconseje en los momentos difíciles, que les dé besitos, que los apapache, que los duerma, todo. Pero eso sí, que me pasen un informe semanal de cómo son mis hijos para conocerlos. Fíjate que a tu hijo no le gusta esto, fíjate que a tu hijo sí le gusta eso, fíjate que a tu hijo se le hacen fáciles las matemáticas, pero se les hace difícil aprenderse las fechas de historia. Fíjate que a tu hijo tiene habilidades deportivas, pero fíjate que tu hijo no sé qué. O sea, ¿a quién le parece sensato contratar un padre postizo y recibir
un informe detallado, pormenorizado de las habilidades o de los problemas que tienen los hijos. ¿No les parece sensato? ¿Alguno de ustedes haría eso? ¿Ninguno de ustedes ha contratado padre postizo? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha contratado amante postizo? ¿No? Amante para su esposa, amante para su esposo. No, ninguno de ustedes ha hecho algo de esa manera. No, no. ¿Por qué con Dios lo hacemos? ¿Por qué con Dios contratamos a una persona que tenga comunión con Él y luego me dé un informe de cómo es eso? ¿Por qué con Dios hacemos que otra persona sea la que entre a su presencia y reciba la revelación que era para mí y luego que simplemente me la platique? ¿Por qué con Dios hacemos que otra persona ore por mí para que me dé cobertura y le dé cobertura a mi familia? ¿Por qué con Dios hacemos que otra persona sea la que tenga comunión con Él y luego me platique cómo es eso de estar en la presencia, de cómo es eso de estar en el Espíritu? ¿Por qué con Dios sí lo hacemos? ¿Alguien pudiera contestar esa pregunta? Nadie, ahora sí nadie levanta la mano, no sean así. ¿Nadie levanta la mano? Bueno, entonces como yo soy de a dedazo, a ver, sí, Eunice. Yo creo que como no vemos a Dios, es más fácil, pues sí, hacernos más light en ese sentido. O sea, pues no, a veces no le damos la importancia o la prioridad que se merece. No, nos es más fácil, a veces pensamos que, pues no pasa nada, o sea, a final de cuentas, pues me congrego y aprendo y pues con que entienda lo que el pastor me dice es suficiente, ¿no? Y olvidamos que pues también es una cuestión de una relación personal que tú tienes que tener con Dios y con el Espíritu Santo. Claro, claro. Oscar, no te oímos nada. Buenas noches. Ahora sí ya. A ver, ahora sí, ya, buenas noches. Ok, perfecto. Yo simple y sencillamente lo puedo resumir porque simple y sencillamente no es prioridad en nuestra vida. No es prioridad en nuestra vida, le doy más prioridad a todo lo que tú ya has platicado. Conozco obviamente el tema de mi oficina, el tema de mi negocio, el tema de mi trabajo. Puedo tener ahí una relación con mi familia, con mis hijos, pero Dios no es prioridad. Cuando tengo un problema o cuando alguien se enferma, entonces sí me acerco a Él, le digo a la gente que también ore, como tú lo acabas de decir. Simple y sencillamente no es nuestra prioridad y por eso no tenemos esa comunión, por eso no queremos conocer de su palabra y obviamente, pues bueno, muchísimo menos, ¿verdad? Voy a salir a predicar el evangelio porque, pues, pues, ¿qué les voy a decir, no? Yo creo que hay mucha gente que predica el evangelio y no tiene comunión, ¿eh? Pues sí, pero me quedo con que no hay prioridad ante Dios. Entonces, al no ser prioridad, pues me dedico a hacer otras cosas. Por eso pasa esto que tú dices, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo pueden ustedes ver, no sé, los ámbitos o las cosas que conforman su vida? Hay una parte de la vida que es el trabajo, otra parte de la vida que, no sé, tal vez son amigos, otra parte de la vida es la economía, otra parte de la vida. Hay diferentes ámbitos donde nosotros nos movemos, ¿no? Pero Dios es una parte de la vida
Yo les preguntaría antes de eso, ¿su familia es una parte de su vida o es su vida? ¿Qué comentan ustedes? La familia, ¿es una parte de la vida de ustedes o es la vida de ustedes? Yuhu, nobody answer. Ok, entonces vamos a hacerlo de a dedazo. Vamos a hacerlo de a dedazo. ¿A quién le pedimos que nos diga? A ver, Kika, Super Kika Max. Kika, dinos, ¿es la familia una parte o es realmente el entorno, es el todo en donde nos movemos? Pues yo creo que de las dos, ¿no? Porque cuando formas tu familia, pues finalmente tienes la responsabilidad. Por ejemplo, en el caso cuando ya somos papás, pues tenemos una gran responsabilidad en cuestión de proveerles todo lo necesario, ¿no? Y pues necesitas pero si no tener... tuvieras, si no, si no tuvieras hijos, vamos a poner, te casaste. Entonces, tú, Kika, dices, a ver, yo, Kika, una parte de mi vida es mi trabajo, otra parte de mi vida es, no, digo, mi profesión, otra parte de mi vida es mi esposo, otra parte de mi vida es Dios. ¿Así se podría dividir la vida? Pues yo creo que comúnmente así lo hacemos, ¿no? Lo dividimos porque, bueno, nuestra prioridad debe de ser Dios y sobre de eso, digamos, distribuir todo lo demás, ¿no? Pero siempre sí dividimos todas nuestras etapas, todas nuestras necesidades de acuerdo a lo que pues a lo que tenemos o a lo que queremos lograr, ¿no? Pero es muy cierto que no involucramos en un principio, bueno, antes de conocer a Dios, no involucramos para nada a Dios porque ya es como en automático lo que tú debes de hacer para poder alcanzar un estilo de vida o un tipo de vida, ¿no? Pero bueno, al conocer al Señor, pues obviamente cambia bueno, debe de cambiar toda esa perspectiva, ¿no? Ahora, esa forma de pensamiento, pues es la forma de pensamiento del mundo, ¿no? De que las cosas están divididas, ¿no? Entonces, te dicen, no puedes llevar la casa a tu trabajo y no lleves tu trabajo a la casa, que no se mezclen las cosas, pero en Y realidad, terminas haciéndolo. y es que tiene que ser, porque en realidad cuando tú te casas con una persona, es porque esa parte ya eres tú, esa parte ya forma parte de ti. Ya dice la palabra que los dos serán una sola carne. Entonces, si ya somos uno solo, entonces, pues yo llevo a mi esposa pues a todas partes, aunque no esté conmigo, porque pues es mi esposa, o sea, entonces mi familia es mi vida, aquí en la tierra mi familia es mi vida, el trabajo no es mi vida, puedo cambiar de trabajo sin mayor problema, pero la familia es mi vida. Hay personas que cambian mejor la familia que cambiar del trabajo. Y ahora con Dios, la pregunta seria es, ¿cómo nosotros percibimos nuestra relación con Dios? ¿Es una parte de nuestra vida Dios? Es así como que, a ver, bueno, de lunes a viernes trabajo, el sábado familia, el domingo en la mañana Dios,
domingo en la tarde, fútbol americano, no sé, para muchas personas es así el asunto, ¿no? ¿Cómo ves tú Dios? Porque para muchas personas Dios es domingo en la mañana. No, bueno, ahí ya no es en parte, ¿no? Ya es tu vida, porque finalmente, pues, desde el que comienza el día, pues, agradeces, ¿no? Pues no sé, a lo mejor yo no me pongo así a orar las 1000 horas y todo eso, pero sí desde que me levanto, ya me levanto con una alabanza en la cabeza, Claro. ya ¿no? O sea, inclusive hasta a veces que está uno soñando cosas que estás involucrando pues al Señor, ¿no? Ajá. Y entonces, Entonces, también yo creo que mi vida gira alrededor de Dios, ¿no? Ok, good. Perfecto, ese boom, boom me sacó de onda. Ya se me olvidó lo que les iba Una espantosa X a la contestación. Ok, ya me acordé. Siguiente pregunta, para el que la quiera contestar, y si no, ya saben, mi dedito se dirigirá hacia alguna persona. ¿Ok? ¿Por qué a muchas personas orar o estar en una reunión con Dios les resulta aburrido? ¿Por qué es aburrido? Pues muchas veces porque no entienden, ¿no? O sea, justo lo que con lo que decías, ¿no? Que leen la Biblia y no entienden nada. Es lo mismo, yo creo que al momento de estar en una reunión, pues no entienden nada de lo que dicen. Para ellos son palabras huecas. Y al momento de una oración siente que están hablando con el aire o con una pared. Porque no No tienen tiene una un relación con sentido, Dios. no tiene un sentido de lo que están Tienes- haciendo. Ajá, ok. Eso es cierto. Sí, Perdón, dinos, Angie. levanté la mano. Yo creo que ese tipo de personas pues realmente no le están poniendo atención a su interlocutor, ¿no? Desde el momento en que estamos hablando, pues tanto ustedes como nosotros, pues hay interés, ¿no? Hay un intercambio de palabras, un interés en la persona, en hablar con ella. Entonces, desde el momento que pues están escuchando de Dios y se duermen o se aburren, ¿no? Pues entonces no te interesa hablar con esa persona. Ni la conoces, ¿no? ¿Sí? Ni la conoces. Sí, correcto. Oscar, dinos. Hola, yo creo que es por lo que es muy similar a lo que Jesús dijo cuando mandó a sus discípulos a orar y que los discípulos, que Jesús dijo, velad y orad para no entrar en tentación. Y cuando él se fue a orar y ellos llegaron y llegó con sus discípulos, ellos estaban dormidos, entonces no oraron. Y ahí Jesús dice que a la verdad la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces quiero suponer que es porque si te das sueño cuando estás orando, cuando estás leyendo, es porque tu carne se está oponiendo al espíritu y porque tu carne tal vez está dominando tu ser más que el espíritu. Sí, yo creo que sí tiene mucho que ver la cuestión de la carne, ¿no? Pero la cosa, digo, si uno va a orar en la noche, después de un día agotador de trabajo y todo, pues lo más obvio es que de sueño, ¿no? Yo simplemente creo que en muchos de los casos es un error logístico dedicar la noche para orar con Dios. Creo que sería mucho mejor dedicar un tiempo en el cual estoy fuerte, lúcido y despierto para orar que dedicarle al Señor el final del día, lo peor del día, el tiempo en el que yo ya estoy cansado.
no sé ustedes, cada quien tiene una relación diferente con Dios, pero yo en las noches no oro. Yo en las noches me acuesto a dormir. Le doy gracias a Dios, le digo, gracias Dios por este día, bye. Y a Buenas dormir. noches. O sea, el momento de orar no es en la noche, el momento Pero de para orar es ti. cuando, en mi caso, cuando estoy despierto, cuando puedo entender lo que Dios me quiere decir, cuando mis capacidades están óptimas para poder escuchar su voz. Ese es el momento en el que pues oro, en el momento en el que leo mi Biblia, en el momento en el que estoy en comunión con Dios, pues es cuando todo funciona en la cabeza y todo funciona en mi cuerpo y no estoy durmiéndome, ¿verdad? Que además, perdón, Sí. que además ya no dejamos el día descubierto, porque pues si lo haces hasta en la noche, dejas ya todo el día, ¿no? A lo Descubierto. mejor en la noche oras por el siguiente día. A lo mejor, pero bueno, igual Eres- para mí el Por plato fuerte, adelantado, ¿no? Eres más para mí escritora. sí, para mí mi plato fuerte, mi desayuno fuerte es en la mañana, para mí. Ya en la noche sí, a veces, pues ya que todos terminamos actividades, a veces sí nos juntamos todos, ¿no? Pero pues sí, también para mí lo fuerte es en la mañana, para mí. Sí. Está bien, o sea, vuelvo a insistir, o sea, debemos de tener un formato, pero yo nuevamente llamo la atención que la parte más importante de haber sido llamados por el Señor Jesús fue estar con Él, estar con Él, estar con Él. No lo pierdan ustedes de vista. Muchas personas lo que quieren es predicar el evangelio, echar fuera demonios y todo el rollo, pero la parte más importante es estar con Él. Esa es la parte de la iglesia, esa es nuestra parte. Había alguien que había levantado su mano, pero luego creo que la bajó. Fui Sí, yo. Liz, Perdón. dinos, Liz. ¿Me escuchas? ¿Sí? No, ya no te escuchamos. ¿No? Ahora sí. Ay, yo a Dios lo veía como papá. Lo veía o lo sentía con respeto, un poco lejano. Y cuando entendí que Dios también es mi esposo, cuando llegó ese momento, entendí ahora y ahora lo que busco es esa relación. Inclusive si me voy a poner algo, le comento si le gusta que me lo ponga. O sea, mi relación ya se volvió como tú lo dijiste, tu esposo es tu amigo, es parte de ti. Y cambió mucho al entender eso, cuando entendí que es esposo de las viudas, no sé, mi relación cambió. Y a eso también iba mi comentario. A veces es que no quieres conocer, porque cuando te enamoras y conoces a alguien, lo que quieres es saber qué le gusta, qué le agrada, no sé. Y entonces cuando entiendes eso, ya tu relación, en mi caso cambió mi relación, ahora es mi esposo y me costó, fue raro, pero me costó trabajo porque yo lo veía como papá. Yo decía, ¿cómo voy a verlo como mi esposo? O sea, ¿cómo le voy a decir te gusta esto? Y inclusive le he dicho, necesito un abrazo, necesito cariño, necesito ahorita esto, y lo he sentido. Me costó trabajo hacerlo, pero ahora puedo decir que lo siento. He sentido hasta un abrazo físico. Cuando pasó lo de mi esposo, necesitaba ese abrazo físico y lo llegué a sentir. Entonces sí cambió mucho mi relación, pero creo que es eso, buscarlo, qué le gusta, qué le agrada, y viene en su palabra lo conocemos por medio de eso. Claro, que esa es precisamente es revelación. Creo que una de las cosas por las que nos causa aburrimiento orar y todo ese rollo se llama religiosidad. Yo me acuerdo cuando era chiquito y que mi mamá me llevaba a la iglesia católica, pues no sé, duraba como menos de una hora, pero era aburridísimo.
Yo me acuerdo muy Pero bien. ¿por qué no te metías a lavar y a seguir? Pues no, nada, no. No, espérate, no nada más en la Iglesia Católica, ahorita voy para allá, espérate. En la Iglesia Católica era aburridísimo. ¿Pero en Me la acuerdo cristiana? que cuando salía el monaguillo, el cuate ese con la campanita, tilín, 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 yo decía, ya se va a acabar. Ah, yes. O sea, esa era la indicación de que ya estaba cerca el final, y entonces yo decía, perfecto, ya se va a acabar, listo, ¿no? Luego, me acuerdo en la iglesia del Nazareno, la iglesia cristiana, mi tío era pastor de esa iglesia. Mi mamá empezó a acudir a esa iglesia y a mí me llevaban de chiquito. Y entonces, me acuerdo muy bien estar al lado de la esposa de mi tío, mi tía Margarita, se llamaba ella. Y recuerdo que ella estaba orando y yo la escuchaba orar y yo escuchaba que decía amén. Y yo decía, pues ya se acabó. Y seguían orando. Entonces yo decía, ¿por qué? Ya dijo amén. ¿No? Es más, ya, ella es la pastora y no le hacen caso. Ya dijo amén. Y ¿Ya escucharon? Y si dijo amén, pues ya se tiene que haber acabado. ¿Por qué siguen orando si ya dijo amén? Ella es la jefa, pues ya, ¿no? No, esos eran mis pensamientos de niño. Y es que yo estaba aburridísimo, ¿no? Aburrido lo que le sigue, ¿no? En cambio, cuando tú estás metido, se te pasa el tiempo de volada y dices, ay, ya 1 hora, ay, ya 2 horas, ay, en la torre. El punto está, yo creo, en lo que ha dicho Eunice, en lo que han dicho, ¿no? De que es que ni siquiera conoces a Dios. De repente le estás hablando al aire, de repente no sabes ni lo que estás haciendo y entonces pues resulta muy aburrido. ¿Qué es lo que cambia ese entorno de que deje de ser aburrida la palabra de Dios, deje de ser aburrido? Bueno, creo que número 1 es que cuando nosotros oramos a Dios, Dios sí habla, Dios responde. Oye. Dios oye, pero Dios responde. Muchas personas se quedan en puro hablar, ¿no? En pura oratoria y no esperan a que Dios responda, porque Dios sí tiene boca, sí sabe hablar, se los aseguro. Dios responde. Dios responde en tu espíritu y Dios responde a través de su palabra cuando tú la lees. O sea, hay una respuesta inmediata, rápida, efectiva, impresionante que Dios te da. Entonces, tenemos que aprender a conocer a Dios y estar con Él y recibir de Él, no solamente hablarle, sino recibir de Él, porque Dios sí habla, Dios te contesta a tus oraciones, Dios contesta a tus preguntas, y Dios está contigo. Alguien había levantado la mano, ya no sé, ¿nadie? Creo que no. ¿Sí? A ver, sí. Perdón, es que quería agregar que también muchas veces llega a pasar cuando oras si no sabes qué estás haciendo, pues incluso hasta te sientes ridículo. Y pues sí, o sea, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ni se va a cumplir nada, o sea, no, lo haces sin fe y nada más por cumplir con algo religioso. Y está ahí el problema. Sí. O sea, es que intentar cumplir con una religión, pues es que es lo que se nos enseñó, ¿no? Yo digo que Lo que aprendimos. El peor legado que hemos recibido, no sé, es ver a Dios como una religión. Esa es la peor cosa que de repente puede haber. Entonces, muchas personas pues ven como que ir a la iglesia, a misa, el domingo ya cumplí con Dios.
Ya pasé lista. Y de esa manera, antes eran católicos, ahora son cristianos, pues hacen lo mismo, ¿no? O sea, siendo que no se han dado cuenta de que pues Dios pues, no es una religión, Dios es una persona y es una persona que te anhela. Esta es la parte más cañona. Dios te anhela a ti, tanto como tú anhelas a tus hijos, tanto como anhelas estar con tu esposa o tu esposa anhela estar con el esposo, tanto como anhelamos estar juntos. No sé, me imagino que ahorita con esta cuestión de la pandemia va a cambiar mucho la celebración de la Navidad. A lo mejor si antes se juntaban 50 en la Navidad, 50 familiares, ahora va a ser una Navidad diferente. Pero no sé, ¿cuántos de ustedes anhelan estar con su familia y pasar un tiempo muy padre esta Navidad o algo? ¿Lo anhelan o no quieren eso? ¿Sí lo anhelan? Bueno, Dios nos anhela a nosotros. Dios anhela que nosotros tengamos una comunión con Él. Miren, les voy a leer esto tal vez hasta les sorprenda, no lo sé. Es Colosenses capítulo 1, verso 17. Estoy conociendo esta computadora. Dice la palabra, y Él, está hablando de Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Jesús. Él es, antes de toda la creación, ya existía Jesús, ya existía el Hijo de Dios. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas que han sido creadas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El que es el principio, Él es el primogénito de los muertos, entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar las cosas de la tierra con las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en su mente haciendo obras malas, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así es que miren ustedes esto que nos establece quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús existía desde antes de la fundación de todas las cosas. Nos dice la palabra que Él es el Verbo de Dios, Él es el que hizo todas las cosas, en Él subsisten, pero fíjense que el plan de Dios de habernos dado a su Hijo Jesucristo tenía una sola razón. Fíjense bien, el plan de Dios para darnos a su Hijo Jesucristo, una sola razón: reconciliarnos con Él. Escuchen bien, escuchen bien. La razón por la que nos dio a su Hijo Jesucristo es para reconciliarnos con Dios, para que podamos tener paz con Él, para que volvamos a tener comunión con Él. El pecado había quitado la posibilidad de tener comunión con Él. El pecado nos había sacado, había hecho que el primer Adán perdiera muchas cosas, perdió la comunión, perdió el poder estar en el paraíso, perdió el poder comer del árbol de la vida, perdió la vida eterna.
Y por medio de Jesucristo, Jesús recuperó todo lo que el primer Adán había perdido. Nos dio la oportunidad de estar ahora inscritos en el cielo, de tener ya nuestra vida asegurada para el cielo. Nos devolvió el paraíso, pues. Nos dio la posibilidad de comer nuevamente del árbol de la vida que Él es, comer de Él. Nos dio la vida eterna, pero por sobre todas las cosas, nos dio la posibilidad de volver a tener comunión con Dios. Si ustedes leen lo que dice Colosenses, dice que le agradó al Padre que por medio de Jesús reconciliara al cielo con la tierra. El cielo y la tierra hoy están reconciliados gracias a Jesús. Hoy todos nosotros que estábamos apartados de Dios por nuestros pecados, hoy estamos reconciliados con Dios para poder tener nuevamente comunión con Él. Así es que están las bases puestas para poder tener comunión. Dice nuevamente, vuelvo a leer Marcos 3:13, ustedes lo tienen ahí. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. No sé, yo le digo gracias Dios, muchísimas gracias porque me llamaste a mí, quisiste que yo estuviera contigo, muchas gracias. Y estableció a 12, a mí me ha establecido, te ha establecido a ti, para que estuvieran con él. Esa es la parte más importante, para estar con él. Quien está con él, quien tiene comunión con él, no tiene problema de sabiduría. Quien está con él no tiene problema de discernimiento espiritual. Quien está con él no tiene problema de inteligencia. Hoy día, cristianos fácilmente son engañados por movimientos sociales, fácilmente son engañados por líderes que se levantan y hablan. Les puedo decir que cuando venga ese momento de gran engaño sobre el mundo entero, en donde se va a levantar un líder social que hablará de hacer bien a la gente, que hablará de sacar de la pobreza a los pobres, que hablará de todo eso. Muchos cristianos se van a ir tras ese líder social que es un anticristo, es la abominación desoladora. Después hablaremos de ello en Escuela de Obreros, en donde será sustituido el Cordero de Dios por un cerdo, un líder social. Y la gente se va a ir tras él porque va a hablarles en el idioma social, en el idioma de hacer bien a la gente y todo este rollo. Los va a envolver y fácilmente van a ser engañados por ese tipo de liderazgo porque no tienen comunión con Dios. La falta de comunión embrutece espiritualmente. La falta de comunión quita el discernimiento espiritual. Personas hablan contigo y cuando están hablando contigo, si tú estás con el Señor, si tú tienes comunión con el Señor, disciernes a las personas. Puedes saber cuando una persona te está intentando tomar el pelo, cuando te están diciendo mentiras, todo, o sea, lo disciernes. Porque el Espíritu de Dios está contigo, tienes comunión y el Espíritu del Señor te dice, este cuate no, esto no es así, tienes discernimiento, pero muchas veces las personas no lo tienen porque no tienen comunión con Dios, no entienden lo que el Espíritu de Dios les está diciendo en su interior porque no tienen comunión, no lo conocen. Así es que nos llamó para estar con Él, Hoy, esta noche, que es el último jueves. Pues de hoy en 8 ya es Navidad. Así es. 24. De hoy en 8 ya es Navidad y vamos a tener una celebración en familia, seguramente, de Navidad. Una una cena, ¿no?
a lo mejor los de la casa, a lo mejor vendrán hijos, no sé, tengan todas las precauciones para evitar contagios, pero seguramente vamos a tener una celebración en cada casa. Lo que vamos a celebrar, pues, es a Jesús. El día de hoy vamos a conmemorar a Jesús a través de la Santa Comunión, a través de lo que Él nos dejó que hiciéramos. Pero el próximo jueves los elementos van a ser diferentes. Hoy vamos a tener una galletita y vamos a tener una copita de vino. Pero el próximo jueves va a ser pavo o lo que cada quien guise. Y va a ser romeritos y va a ser a lo mejor un pollo rostizado o una pizza. Pollo rostizado o pizza o va a ser bacalao o va a ser no sé, a ver, ¿qué van a cenar ustedes? No sé. ¿Pozole? Sí, alguien me dijo que cenaban pozole. ¿Qué cenan en Navidad? ¿Qué cenan? Bueno, los elementos van a ser diferentes. Hoy vamos a tener una galletita y solamente un jugo de uva. Y con ello lo vamos a conmemorar. La próxima semana va a ser diferente, pero conmemoremos a Jesús. Tengamos ese tiempo para decirle a Jesús muchas gracias por haber venido a este mundo. Gracias, Padre, por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, por habernos dado a tu Hijo. Un hijo nos es nacido, dice la palabra, un hijo nos es dado, que quebraría el cetro de nuestro opresor, que nos sacaría de las tinieblas para meternos en la luz, para sacarnos de la angustia y meternos en un nuevo tiempo de alegría. Esto es Navidad y estén alegres y felices en esa Navidad. No sé qué acostumbren, pero si bailan, bailen mucho. Si platiquen con gozo, porque es un tiempo de estar con el Señor, es un tiempo de tener comunión con Dios. Dice Lucas 22, verso 15. Léanlo ustedes conmigo, lo voy a poner aquí en la pantalla. Lucas 22, 15, me equivoqué si se los dije al revés. Lucas 22, 15, dice, y les dijo, escuchen bien a Jesús, cuando era la hora, se sentó a la mesa. Yo quiero que vean que hoy Jesús está llegando a su mesa. Muchos vi sus mesas preparadas, mesas adornadas, porque era un tiempo muy especial. Así es que ha llegado la hora, esta es la hora. Entonces, nuestra mesa bien preparada. La mesa, Jesús está llegando allí con ustedes y con él. ¿Quieres o no? A ver, estar en la cena del Señor. Si pueden apagar. ¿Sí o no? Dije. Muchas gracias. Si apagan sus micrófonos para que no escuchemos. Ok. Cuando era la hora. A ver, vamos a quitarles el micrófono a todos porque no me hacen caso. Gracias. Ok, entonces regresamos. Cuando era la hora, dice la palabra, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Aquí estamos nosotros somos los a quienes Jesús ha llamado para estar con él. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Dice, ¿cuánto he deseado? Y Jesús desea estar contigo y este es un tiempo especial de comunión con él. Este es un tiempo especial para amarle, para adorarle. Pero les digo, dijo Jesús, que no la volveré a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En el reino de Dios esto se va a cumplir, que estemos en las bodas del Cordero y estemos
comiendo con él, recibiendo de él. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo. Él tomó ese pan, lo partió, lo repartió entre ellos. Un solo pan lo partió y lo repartió entre ellos, de tal manera que todos ellos estaban comiendo de un mismo pan. Todos nosotros hoy, en un ratito, cuando hagamos esto, aunque estemos en diferentes lugares, cada quien en su casa estaremos comiendo de un mismo pan. Ese pan es Jesús, el pan que descendió del cielo es Jesús y estaremos comiendo de él. Y dice, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Así es que hay un pan que comemos, un pan de vida que comemos y una copa que tomamos, que es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Así es que aquí lo tienen. Esto es un momento de comunión, un momento de recordar a Jesús y de estar con él. A este se le ha llamado la Santa Comunión, Santa Cena. Es un tiempo de estar en comunión con él. Nosotros hemos querido poder tomar esto, pues dado que no vamos a poder tener una fiesta de fin de año en que pudiéramos comer con todos ustedes y pudiéramos disfrutar con toda la iglesia como lo hemos hecho tantas veces ahí en la congregación, en la que comemos juntos, adoramos al Señor, tenemos comunión con Él, tenemos alegría, partimos piñatas, tenemos shows, olvídense todas las cosas que hemos podido disfrutar en la congregación estando juntos. Bueno, pues ahora no podemos por esta pandemia, pero entonces queremos con ustedes poder tomar esta Santa Comunión en unidad de espíritu en estos momentos. Así es que, bueno, pues tomen ustedes ahí sus elementos, ténganlos ahí cerquita, y aquí está la copa, pero el pan primero va. Gracias, aquí tenemos unas galletitas. Si están en familia, pues reúnanse allí para hacer esto. Y Jesús está ahí a la mesa con ustedes y está en la mesa aquí con nosotros. Esto es lo maravilloso del Espíritu Santo, que al Espíritu Santo no lo limita en ningún espacio, y no lo limita el espacio. A Jesús en su cuerpo lo limitaba el espacio. Él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Por eso dijo Jesús, les conviene que me vaya, porque entonces enviaré a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes. Jesús no podía estar con todos al mismo tiempo, pero el Espíritu Santo sí. Así es que por medio del Espíritu Santo, Jesús y el Padre están con ustedes en su casa ahora mismo. Así es que, ¿por qué no le dan la bienvenida? Porque no dices, bienvenido Padre, bienvenido Jesús, bienvenido Espíritu Santo. Qué bueno que están aquí, qué bueno Dios que estás aquí conmigo en este momento. Este es un momento muy especial porque yo te recuerdo, porque yo te agradezco todo lo que has hecho. Padre, yo te agradezco muchísimo que me hayas amado tanto, que me diste a tu Hijo Jesucristo para que quebrara el cetro de mi opresor, para darme una nueva vida, una vida abundante, para darme luz, para darme gozo. Gracias por Jesús, porque me amaste tanto que decidiste venir a este mundo en forma de hombre y recibir mi castigo que yo merecía, sustituirme a la hora del castigo para reconciliarme con Dios
y que yo volviera a tener comunión. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás conmigo ahora mismo, estás en este lugar. Y quiero decirte, Espíritu Santo, que en ti está Jesús, en ti está el Padre, y te adoro. Así es que Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió. Yo lo voy a partir así, ¿ok? Y dio gracias diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Esta es una galleta, pero en esta galleta yo estoy teniendo memoria de Jesús. Comamos. Es un pan de vida que nosotros comemos de ti, Señor Jesús. Recibimos de ti vida y vida en abundancia. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Había un antiguo pacto, el antiguo pacto de la ley. El antiguo pacto de la ley quedó abolido, quedó fuera. La ley fue cumplida cabalmente por Cristo Jesús en todo. Todas las leyes morales, las leyes cívicas, todas las leyes ceremoniales fueron cumplidas por Jesús. Él cumplió con todo el castigo también. La ley quedó cumplida totalmente y entró un nuevo pacto. Un nuevo pacto de gracia, un nuevo pacto de amor, un nuevo pacto de comunión con Él. Así es que, bueno, tomemos de la copa, tomemos el nuevo pacto que Cristo ha dado para nosotros. Gracias, Jesús. Yo tomo de ese nuevo pacto. Yo tomo ese pacto que tú nos has dado, nos has acercado, nos has permitido tener. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Y yo solamente puedo decirles es que si Dios nos dio a su Hijo para reconciliarnos con Él, que si Jesús decidió dejar su posición de Dios y venir en posición de hombre para reconciliarnos con Dios, realmente no desperdiciemos esa gran oportunidad que hoy día tenemos de tener comunión con Dios todos los días por medio del Espíritu Santo. No lo desperdiciemos. Entremos a su presencia diariamente, busquémoslo diariamente. Dios puede ser hallado por ti todos los días. Si tú le buscas de continuo, vas a ver que es facilísimo entrar en la presencia de Dios y poder disfrutar de Él y no solamente disfrutar de su compañía en todo momento, en todos los lugares, sino que además puedas recibir de Él la revelación de su palabra en tu espíritu. Así es que les invito a no perder la comunión, a que siempre mantengan una comunión y que no crean que el pastor es el sustituto de ustedes para la comunión, para la revelación, para la oración, porque no es así. El pastor es una persona que los guía, es una persona que les lleva a lugares, a comer de la palabra de Dios, que está aglutinando, que los está llevando a Dios, a que lo conozcan, etc. Pero cada uno de nosotros es quien tiene que tener esa comunión con Dios. Así es que, ¿alguien quiere comentar algo?
levante su manita si alguien quiere comentar algo. Yuju, yuju. Estoy acá. Ok, a ver, entonces. A ver, de a dedito. Hola, qué gusto, Jorge. No te había visto, Jorge Martínez, ¿no? Gaby Sena. Gaby Sena, no los había visto. Qué gusto verlos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están y cómo ven tener comunión con Dios? Qué padre poder tener comunión con Dios, ¿no es cierto? Sí, creo que es lo mejor que podemos hacer. Primeramente, el haber conocido a Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y conmemorar esto en su nombre, pues es recordar el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros hace más de 2000 años. Y el beber esta copa es llevarlo dentro de nosotros, ¿no? No lo hacemos con esa sencillez, sino al menos yo lo hago con el corazón sabiendo que Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Y así lo siento yo. Y estoy muy agradecida con Él por todo lo que nos ha dado, porque ha sido mucho. Hasta las cosas más pequeñas que podemos ver, es algo que podemos ver su mano, su gracia, su favor, su misericordia estando siempre con nosotros. Y estoy muy agradecida. Amén, amén. Gracias, gracias. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Podría. Renata, dinos, ¿qué significa para ti esto? Voy, pastor. Bueno, pues para mí ya, en realidad es, ¿sí me oigo bien? Sí. Ah, perfecto. Bueno, para mí estos momentos son de una plenitud que no sabría cómo explicar realmente, porque sé que el Señor dio sin dudar todo lo que Él es por alguien como yo, por alguien imperfecto, por alguien donde quizá mucha gente pueda juzgar o pueda pensar o pueda sentir, pero Él me vio con los ojos que nunca nadie me había mirado, con un amor firme, con un amor incondicional y con una fe en mi persona que ningún ser humano podría tener. Y el hecho de tener este momento de comunión con Él me hace sentir plena. Creo que incluso un poco de lo que preguntaban hace rato, a veces yo en mi caminar con el Señor, y se lo he dicho, no, mira, Señor, ya sabes que de repente soy bien necia, ¿no? Me dices, haz esto, y yo voy por el otro lado, porque me digo, ya sabes cómo soy, pero te amo, y te tengo un corazón fiel, y yo lo voy a hacer, y sé que lo voy a hacer, porque yo lo sé. Y en eso veo su dádiva constante, permanente. Él se queda, siempre se ha quedado conmigo. Puede irse todo, pero Él se ha quedado. Y yo aprendí a tener esa intimidad con Él, cediendo cosas a Él. Y así fue como aprendí a tener intimidad en mi matrimonio, porque pues una cosa es que te cases, y otra cosa es que tengas intimidad con tu pareja. Y no hablo del aspecto sexual, sino de la intimidad del corazón, de la sencillez, de menguar por el bienestar de alguien más. Y a mí el Señor me enseñó eso.
en los que yo tengo comunión con Él, para mí siempre son un privilegio, simplemente el hecho de alabarlo es un privilegio porque tengo bien presente y yo sé que, y no quiero irme así como, oh, qué gran pecador he sido, pero yo creo que cualquier pecado, por mínimo que haga, el mínimo que haga, me hace darme cuenta cada día de todo el favor que me da. Y estos momentos de comunión para mí son muy especiales porque me encuentro en un amor cobijado, en un consejero, en una roca, porque me ha sostenido contra todo desde que nací, desde antes de nacer. Y dice ahí el Salmo, ¿no? Que mi embrión vieron sus ojos. Y yo sé que mis ojos lo vieron. Y cuando yo estoy en esta cena con Él, es volverme a mirar. Ahí, eso es para mí. Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, Rebe y Toño. ¿No te oyes? Sigue sin oírte. ¿Ya se oye? Ahora sí. Ay, perdón. Yo quiero, pues más que nada, obviamente todo esto, como tú dijiste, cada quien tiene su relación con Dios a su manera. Dios tuvo también su estilo de llegar con cada uno, su plan para cada quien de manera muy personal. Y yo soy testigo de que el Señor, cuando quiso reconciliarnos con Él, fue de veras. Cuando Él quiso escogernos para que estemos con Él, fue de veras, en el sentido de que no importa a veces incluso qué tanto uno se aleja, Él sigue detrás de nosotros, Él sigue siendo fiel. Yo me acuerdo que en una ocasión tuve una situación muy difícil, una situación familiar muy difícil hace muchos años, y yo le pedía tanto a Dios por esa situación, y no llegaba la respuesta, no llegaba. Entonces llegó el momento en que yo en mi rebeldía, en mi impaciencia y en mi pasarla muy mal por esa situación, yo llegué un momento en que dije, ya no le voy a pedir nada, ya no lo voy a buscar. En verdad, esa fue mi sentir. No lo voy a buscar porque no me responde y ya no quiero molestarlo. Pero finalmente su espíritu estuvo detrás de mí y yo me acuerdo que después de unos 3 días que según yo ya no lo iba a buscar, yo me acuerdo que me senté en la sala y lo único que hice sin hablar, con mi espíritu, llamarlo, y inmediatamente su presencia se manifestó allí, inmediatamente. O sea, él nunca me soltó. El hecho de que Él nos haya llamado para que estemos con Él, la verdad es que yo creo que el 99% depende de Él, pero nosotros también, en esa búsqueda de Él hacia nosotros, no nos podemos retraer, no podemos quedar sin buscarlo. Y en cuanto a horarios y en cuanto a eso, pues a mí me despierta a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, en el día, hay veces que estamos haciendo cosas y tienes que dejar de hacerlo todo porque Él está detrás de ti y tú lo anhelas y Él sabe quién lo anhela. Así es que el participar de estos elementos para mí es el trasladarme al momento en que Él estaba con sus discípulos, en el momento en que Él no quería ir a la cruz, pero dijo, Padre, como tú digas, y agradecerle que lo haya hecho hasta el final. Y yo esto lo disfruto muchísimo. Así es que, pues, esa es mi experiencia con Él, y la verdad, el buscarlo
esté haciendo yo lo que esté haciendo, trabajando, durmiendo, lo que sea, la verdad es continuo, es en todo. Una cosa son mis actividades y otra cosa es mi relación con Él, que es permanente, gracias a Él. Gracias a que Él no me suelta. Muy bien, ok. ¿Alguien más quiere comentar? Si no. No, nadie más levanta su manita. Bueno, pues entonces lo que nos queda a nosotros es desearles a todos ustedes que pasen una maravillosa Navidad, cena de Navidad el próximo jueves. El siguiente jueves es Año Nuevo. El siguiente jueves es Día de Reyes. Así es que nos vamos a ver hasta enero 14, me parece que es. Enero 14 sería la siguiente reunión de Zoom que vamos a tener, un café con el pastor hasta enero 14. Vienen 3 jueves que son las fiestas. Entonces, que la pasen padricísimo. De todas maneras, nos vemos el domingo. El domingo, de todas maneras, no vamos a suspender ningún domingo. Vamos a estar allí con ustedes, dando la palabra y alabando al Señor. Así es que, pero de todas maneras, que la pasen padrísimamente bien el jueves siguiente en su Navidad. Que tengan una cena súper alegre, súper padrísima. Y recordando que el verdadero motivo de esa cena es, pues, que Dios nos envió a su Hijo Jesús para reconciliarlos con Él, para quebrar el yugo de nuestro opresor y darnos libertad. Así es que Dios les bendiga muchísimo. Les amamos, les mandamos muchos besos. Gracias. Feliz Navidad, reciban un abrazote. Un abrazote de Navidad. Un abrazo de Navidad. Saludos a todos. Que Dios los bendiga. Navidad. Bye, bye. No te veo, pero... Hola, es que estamos con el bebé, pero les mandamos abrazos a todos. Muchas gracias. Desde Mérida. Nosotros desde aquí te mandamos abrazos hasta Mérida. Dios les bendiga. A Gaby, a George. Amor y paz. Bye, bye. Amor y paz. Randy. Maya, Bendiciones. Alma, Tony. Un abrazo, Iris, Jacqueline, Mon, Jazz, don Salvador Altos, Nieves, Enrique, Belén, Amalia, Alma. Gilo, Y a los un abrazo. niños, a Memo. Felicidades por tu aniversario, Tete. Muchas gracias. Felicidades. Les mandamos un abrazo, los amamos mucho. Sí, Jacqueline. Igualmente, que Dios les bendiga a todos. Oye, Jacqueline, ¿en la cena de Navidad también va a estar calificando exámenes? Ay, no, por eso ya quiero terminar mañana todo para ya mandar a la goma la compu. Y sí adivinaste, calificando exámenes. Raúl, hola, Aleli. Están en lo oscurito, Es que se quieren despedir. Luz. Bye. Bendiciones, mil bendiciones. Goyita. Y que tengan una feliz Navidad. Goyita, ahí con Alondra. Muy bien, que vayan, que van para otros lados. No, ni se muevan, mejor, ni se muevan. Ya, Goyita nos dijo que se iba a ir a Puebla. Sí, ¿te vas a ir a Puebla? No, no, que siempre no. Qué bueno. Ok. Qué bueno. Es jueves 7, el primer jueves de enero. Ajá, jueves 7, sí. Por eso nos vemos hasta el 14, eso es lo que dije, el 14. No, yo no dije que iba a ir a Puebla, que íbamos con mi hijo, pero él vive aquí mismo en Izcalli. Bueno. Que iban a Puebla. Que no. A Puebla. Bueno, me entendieron mal. A Puebla, esquina con Jalapa. Ándale, más bien.
la familia. Bye. Gracias, Dios los bendice. Gracias, igual a todos.